Bueno, Gonzalo Lizardo, autor de Memorias de un Basilisco, que hace poquitito hablamos. Ahora estamos por el grafóbata, algo así, ¿verdad? El grafópata, sí. El grafóbata. Que es un libro que acaba de sacar por Ediciones Cera, un libro de muchas opiniones, y que ha salido en forma digital. Cuéntame un poquito de este libro, Gonzalo. Bueno, El grafópata es un libro que yo digo que estuve escribiendo sin querer a lo largo de cerca de 20 años. Digo sin querer porque yo nunca pensé que fuera a ser un libro que tuviera una idea previa, preconcebida, un concepto a partir del cual partí, sino que fueron textos que escribí, como quien dice, por encargo para diferentes revistas, o que yo publiqué alguna vez, etcétera. Textos varios, que yo me di cuenta que tenían en cierta manera un rasgo en común, que era la preocupación por la preocupación por la escritura como una forma de vida también, porque resulta curioso que muchas veces se piensa que una cosa es la vida y otra cosa es la literatura. Incluso la gente que lee se supone que uno se evade de la realidad. Y yo más bien en mi experiencia diaria me he dado cuenta que más bien es una forma de vivir muy especial, que implica estar viendo todo como si lo estuviera uno viendo en una novela o en un libro, pero también como si se fuera a convertir en una novela o en un libro, ¿no? Entonces, ya cuando los agrupé estos, me di cuenta que había cierta unidad, empecé a escribir algunos ensayos más exclusivamente para el libro, y pues lo presenté a la Ediciones Era, que es mi editorial más, ya tengo 4 libros ahí publicados antes, más de confianza, y lo aceptaron con mucho gusto. Este libro me parece que se los agradezco mucho porque es un libro muy atípico, en un género difícil de catalogar, ¿no? Ahora, ¿cómo se unen las canciones de Cri-Cri con las películas de Tarkovsky, por ejemplo? Sí, mira, es un libro que yo como crítico tengo una especie de metodología o una especie de rasgo común de que me gusta hacer analogías. O sea, yo pienso que de alguna manera hacer un ensayo o incluso un cuento es tejer dos cosas que son distintas y para sacar una tercera. Ricardo Piglia, en su tesis sobre el cuento, dice que el cuento siempre son dos historias que forman una tercera. Entonces, eh, es lo mismo yo hago con los ensayos, relacionar cosas. En este caso, Cricri no está relacionado directamente Tarkovsky. con Tarkovsky, sino Tarkovsky está relacionado con esta Svetlana Alexievich, la autora de Voces de Chernobyl, que es una visión de lo que pasó realmente en Chernobyl, mientras que Tarkovsky en Stalker hace una lectura, una previsión metafórica de Chernobyl. Entonces, este hecho de que uno hace una obra de arte y que el otro hace un testimonio y que tengan un mismo tema, me parece digno de analizarse y de ensayarse. A Cricri lo relaciono porque también hay ensayos sobre música. Cricri fue una parte esencial de mi formación musical y yo lo relaciono su visión de los palomos con la visión de los palomos que tiene Tomás Méndez, que es otro escritor, digo, otro autor musical, otro compositor que también fue importante en mi formación y que me pidió una vez escribir sobre él para la revista Cuarto Oscuro, y se me ocurrió que podría hacer una comparación entre lo que significan los palomos para Cricri y para Tomás Méndez, o la música para Sor Juana Inés y para Johanna Beyer, ¿no? Entonces el libro también es una serie de analogías, donde por ejemplo comparo el oficio de hacer zapatos con el oficio de escribir, ¿no? Ahora, es cierto que también Ricardo Piglia dice que el tema del cuento siempre hay como una historia escondida, digamos, ¿no? Este cuento que no aparece en el cuento, digamos, ¿no? A mí se me ocurre que tu libro de ensayos yo tengo que leerla con las películas, con las canciones, con los libros que tú vas mencionando y vas describiendo. ¿Es así? Sí, una de las funciones yo creo que que tiene el ensayo es también utilizar la literatura como una fuente de reflexión para la vida, o igual al revés, la experiencia vital como una lente que me permite leer mejor los libros. Entonces yo pienso que en este caso se trata de una invitación a leer los libros o ver las películas o escuchar la música eh, de la que yo hablo en este libro,
pero también de alguna manera a ponerlo en contacto con su vida, ¿no? A ver cómo realmente una canción, por ejemplo, Gloomy Sunday, que es la canción de los suicidas, cómo en realidad se le ha visto de una manera como una invitación al suicidio, pero también puede vérsele como una invitación a la vida. Entonces, mi libro de alguna manera se trata sobre eso, cómo darle un giro a la literatura para que nos diga otra cosa y a la vida también para que nos diga otra cosa. O sea, siempre estamos acostumbrados a verlo de una sola cara, creo que a veces es conveniente buscarle la otra cara. La literatura es una buena manera de encontrar la cara oculta de la vida. Ahora, Tarkovsky, por otro lado, empieza otra vez a ser visto, es increíble, estaba pensando ayer en Osvaldo Soriano, un autor que ha sido olvidado, sin embargo, el cineasta Tarkovsky es cada vez más visto porque precisamente con los escritos de Svetlana Alexievich, uno ve que Tarkovsky fue el gran predicador de todo lo que iba a pasar. Es un poco eso, ¿verdad? Claro, o sea, hay que verlo como a la distancia se le ve de otra manera. Yo creo que también de eso un poco trata mi libro, o sea, todo lo que vemos, todo lo que percibimos puede ser sujeto de diferentes lecturas, o sea, no solamente el hecho de que yo lea a Sor Juana, no la voy a, no trato de buscar en lo que otros han visto, sino que yo voy a encontrar cosas nuevas. Lo mismo ha pasado con Tarkovsky. Después del tiempo resulta que es más expresivo y tiene más comunicación con los espectadores que quizás en su época, ¿no? A mí me tocó la época en que Tarkovsky era sinónimo de cine ruso, largo, aburrido, pseudofilosófico, o sea, un montón de clichés se le acusaba, que ahora se han ido derribando y nos damos cuenta que tiene una riqueza pictórica, musical, narrativa, simbólica, que antes no le veíamos, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que estar conscientes de que nuestro gusto por las obras es histórico y va cambiando. Entonces la literatura es algo que también habla de lo que permanece, pero también habla sobre todo de lo que se va jugando con el tiempo. Para tu nuevo libro también es un homenaje a David Ojeda. Cuéntame lo que hablas de él, lo que dices de él. Mira, como te decía, este libro también es un poco el libro de ensayos de circunstancia, o sea, un libro que yo hablaba un poco también de lo que me estaba pasando. Cuando llegó o sea, David Ojeda, pues es el gran mentor de mi carrera y de muchos de nosotros acá en provincia, y para mí fue su muerte y bueno, previamente su enfermedad, porque no fue un hecho sorpresivo, significó mucha reflexión y mucho dolor y pero también mucho júbilo en cierta manera ante la actitud que él tenía con la vida y que estaba teniendo en ese momento con la muerte. Y pues obviamente, por todo lo mismo, por la forma en que te digo que veo la literatura y que David Ojeda también nos enseñó, pues supe que tenía de alguna manera que escribir sobre él para poder de alguna manera pagar mi deuda intelectual y para rendir homenaje y para darle forma de alguna manera a mi luto. O sea, yo sé que David Ojeda, como todos los seres humanos, como todos nosotros, pudo haber tenido muchas caras, pudo haber tenido muchas personalidades, pero esta fue la que yo le vi. O sea, yo lo vi como le decíamos el reverendo de cariño, pero él sí era de alguna manera un guía, un patriarca, un evangelizador que sembró semilla en tierra adentro, acá en el semidesierto, y creo que escribiendo sobre él, sí, escribiendo aún, manteniéndonos firmes, podemos aprovechar su legado, ¿no? También haces una gran visión sobre cierta música más elevada, digamos, ¿no? Como Brian Eno, como este, eh, ¿cómo traduces esa música tan elevada? No, pues bueno, creo que mi ensayo sobre Brian Eno también trata de ser una aproximación hacia una música que yo más que elevada, yo diría que es en cierta manera hermética, ¿verdad? Porque Sí, parece incomprensible, es una especie de cifrado abstracto, pero que no es tanto si empezamos a considerar las premisas con las cuales él la creó. claro. Por ejemplo, es el asunto de la importancia que tiene el silencio, o también el lugar que debe tener el azar en la música, ¿no? O sea, él, por ejemplo, pone de que la lluvia y el viento y las hojas de los árboles producen sonidos que a nosotros también instintivamente nos parecen musicales
y que tienen producen un tipo de efecto muy diferente al que produce la música organizada racionalmente, ¿verdad? Entonces, aunque parezca muy intelectual su música, en realidad es una búsqueda de una huida de lo intelectual, quiere volver un poco a lo natural, a lo impredecible. Entonces yo por eso lo rescato, digo que es una metáfora interesante, propone una manera diferente de escuchar la música, ¿no? Y también por eso hablo de Bob Dylan como narrador, ¿verdad? Ahí me interesa verlo también a propósito de su Nobel que le dieron. Me interesaban siempre sus canciones como cuentos, como pequeñas historias, a veces muy testimoniales, crudas y reales, y a veces muy simbolistas y fantásticas, ¿no? Entonces, eso es un poco el propósito del libro también, de vuelta, darle el giro, poder hablar de la música de Brian Eno al mismo tiempo que de la música de Cricri, ¿verdad? O sea, no, Claro. borrando un poco esos géneros, esos límites, como los que existen entre el ensayo y la ficción, porque también en mi cuento pues también interviene un poco la ficción, ¿no? Ujú. Bueno, la última precisamente es hablar del silencio, ¿no? Porque tú hablas del silencio en lo de Brian Eno y el silencio están las artes plásticas y el silencio acude como una cosa a conseguir con nuestra literatura, digamos, ¿no? Sí, claro, mira, sí, dime. No, eso, ¿qué hablas del silencio? Bueno, mira, yo tengo una idea del silencio que también no es muy, no es fácil de entender, excepto si consideramos que el verdadero antónimo del silencio no es el sonido, sino el ruido. La búsqueda del silencio, más que nada, no quiere decir aislarse de quedarse sordo o ya no percibir las vibraciones del aire, sino es la ausencia de ruido. La música procura el silencio en el sentido de que borra todos los ruidos exteriores y nos produce una muralla de sonido alrededor de nosotros que nos permite concentrarnos en solo la música y solo nosotros mismos. Creo que es el mismo silencio que se busca con la lectura, ¿no? Aunque yo también abogo por la lectura en voz alta, me parece que es un ejercicio muy interesante. Y también escucharlo, la literatura. Uno también cuando uno lee también busca ese silencio, o sea, la ausencia de elementos distractores que nos desvían la atención. Y eso implica a veces simplemente simplificar el discurso para lograr este silencio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte con el libro. Vamos a promoverlo y bueno, a seguir. Pues muchas gracias, Mónica, también por tu movilidad. Una disculpa por la tardanza No, no, y no, por espero favor. que nos sigamos viendo pronto para seguir platicando de literatura. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.